Torreblanca, antes te saludo con mucho gusto, mi estimado. ¿Cómo estás? Igualmente, Luis Alberto, gusto en saludarte. A ver, A tus el, órdenes. el crecimiento cero, ¿de qué se trata, mi estimado? Platícanos y explícanos con peras y manzanas, por favor, al respecto, porque está siendo criticado el presidente de cuando él tuiteaba y criticaba a Videgaray y a Peña Nieto al respecto. ¿A qué se refiere esto? ¿O con el crecimiento, que no hemos crecido cero, que no hemos crecido nada en un semestre, o de qué se trata? Que esta economía, la economía mexicana, que ellos ahora conducen, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, no ha sido capaz de mantener incluso la inercia de un crecimiento que fue calificada por ellos y por nosotros también como realmente mediocre. Es decir, veníamos creciendo, ha sido así la característica de la economía mexicana, un crecimiento ligeramente mayor al 2% en los pasados 30 años, y perdimos, digamos, esa inercia la perdimos. Hoy no estamos generando más riqueza con respecto a lo que generábamos tradicionalmente. La economía mexicana está parada, es decir, no hay inversión suficiente, no hay generación de empleo mayor, no existe posibilidades de que el aparato productivo esté funcionando en beneficio de que se genere riqueza en este país. Estamos pues estancados, es como si una un vehículo estuviera creciendo, estuviera avanzando a un ritmo de 90 kilómetros por hora y hoy está sin moverse. Digamos, ese sería el equivalente en un automóvil. No hemos sido capaces, no fuimos capaces de mantener a esa máquina funcionando a un ritmo como lo que venía haciendo, y hoy estamos de pie sin hacer absolutamente nada más de lo que antes hacíamos ya. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? A ver, porque no, el gasto, por ejemplo, entiendo, se ralentizó, no hubo el presidente con la política de austeridad, por ejemplo, se complicaron ciertos sectores, se ahogó en otros, por ejemplo, la inversión se ahogó. No, me refiero a que no hubo inversión en salud. Con el criterio de la austeridad, creo, se detuvo obra pública también, por ejemplo, compras en salud y otros elementos, ¿sí? ¿Pudiéramos decir eso? Sí, efectivamente, mira, eh, ¿por qué se llegó a ese extremo? Por varios factores, incluso factores en los que interviene también la cuestión, el contexto internacional, pero de manera didáctica podríamos decir por varios factores que serían los siguientes. Primero, una austeridad muy agresiva. No estoy diciendo que no lo necesitara la economía, una austeridad que se pasó, que fue mucho más estricta de lo que se necesitaba. Aparte de la austeridad, el gobierno determinó ahorrar, es decir, ejercer a un menor ritmo el crecimiento autorizado, el presupuesto autorizado por la Federación para este año. Otro de los elementos que han intervenido en que no se crezca es la confianza. Se ha perdido la confianza en un gobierno que dice una cosa y hace otra, que enfrenta a la sociedad entre los sectores, que tenía comprado el proyecto del aeropuerto y decidió cancelarlo por otro que no está saliendo, que va a salir más caro, que insiste en construir la refinería de Dos Bocas, a pesar de que hay múltiples factores que propias instituciones nacionales han descalificado el proyecto. Fundamentalmente han sido estos elementos, más el hecho de que la economía internacional está atravesando por un momento de riesgo que pudiera anticipar también una recesión a nivel global, más un vecino, Estados Unidos, que antes era pues por lo menos más cordial, ya no digamos mejor vecino, más cordial, y últimamente ha determinado pues hacerle la guerra a cualquier nación que no esté coincidiendo plenamente con sus proyectos. Yo diría que esos son algunos de los elementos fundamentales
porque todo eso se ha reflejado en una menor inversión y fundamentalmente una menor inversión en las empresas mexicanas o establecidas en México, lo que ha derivado en que el motor pierda fuerza y llegue al estancamiento que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo resumo en 5 puntos: contexto internacional, austeridad muy agresiva, se perdió confianza en gobierno, cancelación de proyectos y menor inversión. Sí, El fundamentalmente, bueno, sí que son de los básicos que han intervenido a que la economía mexicana esté prácticamente parada. Parada. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque también el presidente, por lo que vi, vio que había un error de sobreconcentración de dinero o austeridad agresiva e instruyó al secretario de Hacienda a que invirtiera. ¿Recuerdas? Hace como un mes, ¿no? Cuando Sí, recién por llegó. supuesto. Invierte, invierte, no sé, destraba proyectos, licitaciones, es decir, ¿sería lo correcto? ¿O cómo salir de esto? Porque sí se nota aquí, yo te digo, en julio tenía mucho que no había un julio tan pesado. Se nota en que la empresa quiere, el empresario, la publicidad es menos, hay temor, hay una serie de impactos a la hora de invertir. Lo hemos notado, los que vivimos de una publicidad comercial y los que nos da la vuelta el cerebro para ver cómo la creatividad y todo eso. Yo sí lo siento, también, desde el pequeño hasta el Sí, grande, yo creo que lo está sintiendo. sí, lo siente, eso no es posible ocultarlo, pues. Te lo dice el taxista, que dice que hay menos viajes, te lo dice el restaurantero, que dice que ha habido menos consumo, te lo dice la persona que atiende la taquilla del cine, que te dice que hay menos personas que van al cine, por supuesto el teatro, desde luego que el teatro, o sea, eso se nota en la economía. Y sí, el gobierno determinó un plan de apoyo a la economía, que es una forma de reconocer que su fórmula es una forma de reconocer que su estrategia en materia de crecimiento no ha ofrecido los resultados que de ella se esperaba y hay un paquete de casi 500,000 millones de pesos para apoyar a la economía, que consiste en créditos a empresas, que consiste en adelantar licitaciones públicas, que consiste en tratar de llevar inversiones a sectores que detonan rápidamente el empleo y que finalmente se traduce en crecimiento, como es la obra pública. Ha habido muy desafortunadas decisiones de parar la obra pública, por ejemplo, en escuelas, te puedo decir esto, en escuelas la bolsa para construir o renovar escuelas ha caído 43%, para no hablar en términos generales de la construcción, que ha caído prácticamente 11%. Lo que necesita hacer el gobierno es invertir, pero no solamente invertir sus recursos, sino también el poder ya articular un discurso que deje de ser, eh, que deje de enfrentar a los sectores y que sea un discurso coherente, congruente entre lo que se dice y lo que se hace, porque también se ha frenado mucho la inversión porque no se tiene confianza en que el gobierno haga lo que dice. Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que pensar en invertir más en recursos que tiene actualmente el gobierno federal destinados para invertir, el no ahorrar en obras y en sectores que necesitan urgentemente de la inversión pública, el concertar con la iniciativa privada planes de mediano y largo alcance que se lleven adelante como se comprometan para que la iniciativa privada, tu iniciativa privada, pueda tener la confianza de que va a poner un peso en un proyecto que se va a llevar adelante. Y yo creo que esos son de los tres factores fundamentales y como mexicano yo le pedí al señor presidente que deje de enfrentar a los mexicanos. No hay fifís y chairos, no hay neoconservadores y ahora seguidores de su política nacionalista, hay mexicanos y tiene que gobernar para todos los mexicanos. Ya estuvo bueno de enfrentarnos. Vienen situaciones, Luis Alberto, muy difíciles. Si es cierto en que se cae en una
recesión internacional, nos va a ir muy mal, sobre todo si Estados Unidos lidera esa recesión el año próximo, nos va a ir muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente demostrar de qué madera están hechos los mexicanos. Lo hemos palpado fehacientemente y hemos estado profundamente orgullosos cuando son circunstancias difíciles como nos ha puesto los casos de los terremotos que hemos vivido y que todo el mundo tiene muy fresco en la memoria. Hemos respondido cabalmente y tenemos que volverlo así, defendiendo la economía y proyectando el país hacia mejores niveles de crecimiento y de desempeño. Yo creo que lo podemos hacer y es hora que el presidente se dé cuenta que es un estadista o debe de convertirse en un estadista que convoque a la nación en su conjunto a trabajar en favor de México. Que así sea. Ojalá, y porque estamos muy a tiempo también, Eduardo. Muchas gracias. Yo Te agradezco mucho como siempre, Luis Abel, que est tengas un excelente estamos inicio de semana. igualmente abrazo. Yo creo que sí, digo, ya viendo la situación, entiendo que el primer año tiene que ser así con una llegó el presidente a ver, y tiene mucha razón en muchos diagnósticos, lo que estaba sucediendo con el despilfarro, con el elefante blanco, dice que se había convertido el gobierno y cómo también, pues el dinero, los criterios de ahorro o el cuidado del gasto era lo que menos importaba en el gobierno. Pero ya una vez que, desgraciadamente, por ejemplo, aquí en el gobierno del estado, la economía depende del factor gobierno también, del dinero público, de la obra que se invierte, de los insumos, de los proveedores, de el dinero. Está vinculada, desgraciadamente.